Bienvenidos a Yo Caviar. Bueno, el 3 de octubre no es una buena fecha, ¿no? Hoy día no es una buena fecha, un buen aniversario en la historia del Perú. 3 de octubre de 1948 hubo la rebelión aprista en el Callao contra el régimen constitucional de José Luis Bustamante y Rivero. Una rebelión que hirió de muerte a un régimen que ya venía mal por la difícil situación económica y la situación política, y hubo este intento de golpe. Dicen que ahí La Torre no estaba al tanto, no lo sé. Corrió sangre, en la marinería se rebelaron algunos buques en el Callao y terminó muriendo pues un experimento democrático que valía mucho. Y lo mismo es con el golpe militar de Velasco, que ya está cerca de las 60 años, ¿no? Ese jueves 3 de octubre de 1968, que es un día desgraciado pues, en la historia del Perú, porque el gobierno de Velasco fue particularmente nocivo, nefasto. Fue un gobierno que tal vez le empata en nefasto, se le acerca al de Alan García en su primer mandato, que fue horroroso, fue desastroso, fue inexcusable, ¿no? Hubo mucho de antiaprismo en el golpe contra Belaúnde Terry, ¿no? Un escándalo que hoy en día sería menor, el escándalo de la página 11, que hoy día pues sería una chiquita, los escándalos que hemos tenido, ¿no? Un pésimo manejo del tema del International Petroleum Company, una crisis fuerte del año 67, tenía el gobierno muy debilitado. Se había roto Acción Popular en dos corrientes, ¿no? Acción Popular la belaundista y Acción Popular Socialista de Edgardo Sebane, perdón, no Manuel es el aprista, Edgardo Sebane, y otro grupo pues, de traidores al belaundismo como Gustavo Mome Padre, ¿no? Entonces la Democracia Cristiana, que era un partido pequeño pero influyente, se había roto, la derecha del PPC, pero un partido limeño pequeño todavía, y el odrismo también se había desgajado. Estaba ya muy mayor Odría y se había roto el partido odrista, el sector de Julio de la Piedra se había alejado. Entonces todo indicaba que iba a ganar ahí a La Torre, y hubo también mucho de antiaprismo en el golpe, que lamentablemente pues inauguró una dictadura de 12 años. Una dictadura que fue prepotente, abusiva, ladrona y desastrosa en lo económico. Fue una dictadura que le hizo mucho daño al país, una dictadura que atrasó 30 años al país. El golpe fue comandado, pues ustedes ya saben, por Juan Velasco Alvarado, cuyo intelecto era apenas un poco superior al de Pedro Castillo. No era un hombre inteligente Velasco, era una especie de Hugo Chávez, pero sin dinero y sin gracia. Un traidor, porque fue en la mañana a saludar a Belaúnde a Palacio y en la noche dio el golpe, apoyado por otros nombres que deben estar en la galería de la infamia, ¿no? Como Gallegos Venero, Hoyos Rubio, y toda esa gente que participó en el golpe, de todos estos militares que estuvieron detrás de ese cuartelazo, ¿no? Traidores al juramento constitucional. El gobierno de Velasco Alvarado destrozó el país y le hizo mucho daño a la economía. Hizo una reforma agraria que arrasó con el campo y que lo generó fue una minifundización total. Aparte que se metió pues con... Lo primero que expropió fueron las azucareras, que eran pues negocios de punta que competían muy bien, y también con el agro costeño, con el cual no había pues ningún problema. El problema que había era en el agro serrano, y había que tomar una serie de medidas ahí, pero tú no, cuando te duele la cabeza no te la cortas. La reforma agraria fue un desastre. Después ahogó las libertades tremendamente con el Estatuto de Libertad de Prensa, ¿no? Por eso hubo disturbios en el año 74 cuando tomó los periódicos, confiscó los periódicos. Muchos periodistas que hoy en día viejos se llenan la boca, como Mirko Lauer, colaboraron con ese régimen militar. También hizo muchísimo, tomó la televisión y algunas estaciones de radio. Otra medida también que fue nefasta fue el oleoducto, que costó muchísimo dinero y que no tuvo ninguna justificación económica. Generó una deuda grande con Japeco, los japoneses. Otro desastre también económico fue el armamentismo excesivo. Se compró armas en cantidades a los rusos y nos endeudó durante décadas. Velasco dejó una gran deuda externa. Manejó muy mal la economía en base a subsidios y en base a endeudamiento externo para manejar esa política de subsidios. Generó pues unas distorsiones económicas tremendas, persiguió la tenencia de dólares, vio la comunidad laboral, lo cual desalentó a la inversión, porque claro, con el dinero, las utilidades de la empresa, tú le das a los trabajadores para que te compren la mitad de tu empresa. Imagínense quién iba a invertir. Habló de que todo iba a ser propiedad social, es decir, no iba a haber propiedad privada de acá a unos años, de una ley de estabilidad laboral absoluta que desalentó la creación de empleo. La gran aparición en la informalidad viene con Velasco.
nos peleó con todo el mundo con sus posiciones políticas, estuvimos muy cerca de una guerra con Chile, generó pues unas inflaciones tremendas. En general el gobierno de Lajo fue bastante negativo, ¿no? Instauró un modelo económico que duró hasta el año 1992 y que hasta que Fujimori lo desarmó, ¿no? Que hizo muchísimo daño, un proteccionismo terrible, no había competitividad en las empresas peruanas respecto al exterior, cerró las importaciones, cerró al Perú al mundo. Fue un gobierno por donde se le veía muy negativo y ese fue el 3 de octubre. Lo dejo.